El ideario de Don Simón Bolívar. Conmoción del bicentenario de la Carta de Jamaica, 1815 a 2015. Introito. Analogía de Simón Bolívar. Colofón a lo expuesto. Bibliografía citada. Introito. El moderno año 2015. Cuando se cumplen 200 años de haberse producido el documento trascendental denominado la Carta de Jamaica, es interesante y necesario referirnos a ella de alguna manera, la cual ha sido llamada profética por algunos historiadores y estudiosos. En esta carta el libertador Simón Bolívar plasmó su doctrina y pensamiento político, económico y social de manera general con respecto a Hispanoamérica. En este expuso aspectos fundamentales de carácter social e histórico de la región. Cabe destacar que la Carta de Jamaica escrita por Simón Bolívar en Kingston el 6 de septiembre de 1815 a un señor de nacionalidad inglesa de nombre Henry Cullen, hizo una descripción regional y le expresó sus mayores anhelos con respecto a América. Asimismo, fueron maneras, preferencias y experiencias utilizadas, dado que sus sueños eran construir una gran nación no solo por su extensión territorial, por sus riquezas y conglomerado de seres humanos, sino que tuvieran ideales propios de grandeza, de hermandad, de progreso, que estuviera ausente de guerras y despotismo y que fuera aquel lugar en donde reinara el entendimiento, el respeto y la paz. Al mismo tiempo, la Carta de Jamaica fue la respuesta a algunas inquietudes relacionadas con América y en donde enfatizó el libertador que la mayor parte de este territorio estaba en tinieblas por la falta de atención de los gobiernos y en el momento podría hacer muchas conjeturas sobre la suerte futura de estos territorios. De ahí que en la carta explicitó lo relativo a la situación social y política de América a principios del siglo XIX, hizo consideraciones sobre la consecuencia del descubrimiento de Cristóbal Colón, sobre las conquistas de Napoleón Bonaparte, los reinados de Carlos IV y Fernando VII y otros aspectos del gobierno colonial. Además referenció aspectos sociales y religiosos que llamaban la atención de la situación regional. Para entender un poco lo relativo al libertador con aspectos a la Carta de Jamaica bajo una nueva interpretación se tocaré los siguientes aspectos generales con diferentes enfoques dimensionales. A continuación. 1. Analogía de Simón Bolívar. 2. El libertador en la provincia de Tunja. 3. La sociedad patriótica como escuela política del libertador par luego, considerando 4. La Carta de Jamaica escrita por aquel notable prócer de la independencia. Analogía de Simón Bolívar. Es correcto e interesante hacer algunas consideraciones relacionadas con el libertador Simón Bolívar, quien llegó a la vida el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y quien fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Nombre que deja entrever la religiosidad de su familia, aspectos de caracteres costumbristas de la época. Los primeros 15 años de su vida estuvo ligado a su patria Venezuela, unas veces en Caracas y otras en la provincia, que le permitió presenciar y asimilar diversos aspectos de la vida coterránea. Por otra parte, la infancia de Bolívar al lado de sus mayores con atenciones especiales de las personas dedicadas a su servicio como correspondía a su familia adinerada, de cierto linaje y dominante. Para el autor J. Sandoval Franqui, al referirse a este caso, dice que desafortunadamente para el pequeño, el afecto que de los suyos recibiera, más oficioso que profundo, no le fue adecuado e indujo en él una reciprocidad explícitamente reservada y débil entre los miembros inmediatos de sus casas. No existió por causas de temperamento y muertes prematuras. Un apego intransigente y compacto. No conoció él esos lazos de amistad que un padre cariñoso establece de mil maneras, y diariamente con sus hijos, ni blanda y afanosa devoción de una madre dedicada irrevocablemente a los suyos. La atención natural de que sus progenitores le debían, se había desviado irreflexivamente, o quizás por designios hacia otros intereses. Seguidamente, es de resaltar que en su infancia estuvo acompañado por la nodriza ibero-cubana Inés Mancebo de Mijares y por la esclava negra Hipólita, quien se preocupó por su bienestar. Ante él, pronta orfandad de Bolívar, el tutor, su tío Carlos, le confió la educación al maestro Simón Rodríguez, quien era un hombre ilustrado amante de las ideas de Rousseau. Así aplicó su sistema educativo a Bolívar, sembrando en él las ideas de libertad, de lucha y defensa de los derechos del ciudadano. Una vez que tuvo que emigrar de Venezuela el maestro Rodríguez por su incredibilidad religiosa, Bolívar recibió educación de otros maestros como don Andrés Bello, quien enseñó literatura y geografía, y el padre Capuchino Andújar, maestro de matemáticas y religión,
complemente de otros religiosos el padre Negrete que le enseñó historia y religión. Todos los maestros le aportaron elementos importantes para su formación, pero los más destacados para Simón Bolívar fueron Simón Rodríguez y Andrés Bello, porque le dieron herramientas importantes para complementar su formación. De esta forma, Simón Bolívar fue un hombre ajeno a las riquezas económicas, no le preocupó mucho su prosperidad heredadas de sus padres, pero a los demás familiares sí les preocupó muchísimo y por eso Bolívar recibió una educación, si se puede decir, intermitente, sin haber sido sistemática, con un cuadro ascendente, sostenible, profunda y con rigor para su utilidad en el futuro. Por eso, según el escritor Sandoval Frankie dice, 2. Toda esa educación discontinua e intrascendente la recibió Bolívar en las posesiones que su familia tenía en Caracas y Aragua. Su formación era objeto de preocupación por parte de sus familiares, celosos por darle a la quinta generación de Bolívares nacida en su América una cultura, tal vez una mentalidad, concordante con la aristocrática genealogía de la familia, genealogía que se remontaba a lo más arcano de la historia vasca. Igualmente, Simón Bolívar, después de varios viajes y algunos estudios en Europa, de varios regresó a Venezuela y se asumir un compromiso de liderazgo con miras a la independencia. Debió de enfrentarse a diversas situaciones de diversas índoles, por ejemplo de carácter personal, familiar, herencias económicas y muchas otras cosas que le hicieron su vida demasiado agitada. De esa forma observamos su presencia en diversos acontecimientos que le permitieron mostrar de diferentes maneras su personalidad y liderazgo, sus acciones políticas, su futuro y el compromiso con respecto a América. Se debe de destacar que estos distintos acontecimientos políticos repercutieron en su vida e hicieron de él un hombre con gran sensibilidad social, un luchador incansable, hasta lograr la independencia para sus pueblos. Fue un hombre que sufrió incomprensiones de sus coterráneos y que en aquel momento no se le valoraron sus proyectos y esfuerzos, sus angustias y el papel que debió asumir para alcanzar la libertad de Hispanoamérica. Así pues, aquel proyecto junto con tantos sucesos políticos fueron de enorme repercusión en la vida de Bolívar, porque hacia la década de los años 20 del siglo XIX, estando encima de su gloria, escribiera desde el Perú al prefecto del departamento de Trujillo para abogar por la población esclava, utilizaba los mismos conceptos de niño cuando por su orfandad se consideró desamparado, lo que contrastaba con el lenguaje oficial que debía utilizar en aquel momento de acuerdo a su rango. Como lo referencia el autor Manuel Pérez Villa en su libro titulado Simón Bolívar. Doctrina del Libertador. 3. Todos los esclavos ordena que quieran cambiar de señor, tengan o no tengan razón, y aun cuando sea por capricho. Deben ser protegidos y debe obligarse a los amos a que les permitan cambiar de señor concediéndoles el tiempo necesario para que lo soliciten. 4. Se previene a VS dispense a los padres esclavos toda la protección imaginable del gobierno, pues es el colmo de la tiranía privar a estos miserables del triste consuelo de cambiar de dominador. A su vez, fueron muchísimas las circunstancias y momentos en que Simón Bolívar debió actuar para sentar una postura y expresar sus propias ideas con respecto a ciertos acontecimientos y costumbres que afectaban a los grupos sociales que hacían parte de los países libertados por él. Aspectos muy significativos el relacionado con los esclavos cuando él y su familia habían gozado de los servicios de esa población. De igual forma, Simón Bolívar fue un notable pensador político y reformador social. Es innegable el hecho de que la vida y obra del Libertador en diferentes aspectos le sirven hoy en día a la América hispánica, en donde muchas gentes que sufren hambre, acoso y pestilencias, desamparados de todo tipo, debieran revisar la vida de aquel hombre que luchó no solo por independencia de España, sino por alcanzar bienestar para los pueblos, en donde haya trabajo, igualdad de derechos, oportunidades y respeto por él. Ser humano. Colofón a lo expuesto. Esta relevante carta de Jamaica, escrita en Kingston, el 6 de septiembre de 1815, ha sido muy importante y significativa para el proceso de nuestra historia hispanoamericana, porque trasciende en el mundo, pues en cierta forma destinó el designio político del Libertador. Esbozo un estudio global de las provincias y los estados de América, enfatizándose primordialmente en las provincias de Río de Plata, del Río de Chile, del Virreinato del Perú, de la Nueva Granada y Venezuela, de México, Cuba y Puerto Rico. Acentúa actividades en el número aproximados de la población de cada territorio. En este documento presagia el futuro de los pueblos hispanoamericanos, la unión de Venezuela y la Nueva Granada, en un gran estado que ha de llamarse Colombia.
Al mismo tiempo concibió el juicio sobre la Revolución de Independencia. Asimismo concluyó que Europa, siendo civilizada, comerciante y amante de la libertad, no debía permitir más opresiones de España y por el contrario debía fortalecerse la independencia de América. Para Bolívar aquella disputa era una guerra civil, pero no por el hecho anecdótico y circunstancial de que había españoles en las filas republicanas y criollos bajo las banderas realistas, sino porque aquella contienda no era sino un episodio de la lucha mundial entre progresistas y conservadores. Dentro de sus ideas, Bolívar advierte que la naturaleza hace de los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres, pero que las leyes corregían esa diferencia, porque ubican al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes, los hiciera iguales en política y socialmente. La educación popular fue uno de sus ideales que siempre tuvo en cuenta porque consideraba que la educación debía cumplir doble objetivo tanto en lo social como el económico, aunque aguzo los sentidos que el mayor obstáculo era lo relativo a los maestros porque no habían incentivos para formarlos y contrátalos. Por supuesto que era bastante difícil la apertura de escuelas, aunque dedujo que algún camino se debía encontrar para desarrollar esta idea tan importante para los pueblos. El Libertador dejó a un lado el argumento de que los hombres nacen desiguales y le dio un ingenioso vuelco en favor de la igualdad, enjuiciando que ésta debe imponerse, no para obedecer a la naturaleza, sino para corregirla en beneficio de la justicia y del orden social. Simbolizaba que era posible reducir los abusos de los poderosos, y a esa línea de conducta corresponden las numerosas medidas que dictó prontamente, en todos los países libertados por él, por ejemplo acerca del trabajo de los indígenas y su remuneración, el trato que debía dárseles en las misiones de combates, el trabajo de los mineros y mucho. Otros aspectos e índoles que consideró eran enteramente necesarios para lograr la igualdad y convivencia entre los pueblos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.